¿Sí se escucha bien? Es que estaba yo absorta con la explicación que hizo el decano. Me parece que en su primera parte nos explica de una manera bastante amplia lo que tendríamos que entender por el derecho a la buena administración pública, a la buena administración en las tareas del gobierno. Y quiero recordar una frase de Wittgenstein: los hechos no son la existencia de un estado de cosas, ese estado de cosas es la realidad. Ya nos dijo lo que esperamos o lo que tendríamos que esperar como contenido de este derecho. Tendríamos que esperar una acción recta, eficaz y eficiente respecto de esas tareas de gobernanza, de administración y de respeto a los derechos. Pero hemos sido testigos, ayer y hoy tan solo, de cómo esos vacíos son realmente lo que priva en nuestras sociedades, no solamente en América Latina, en casi todos los continentes. El Estado nos queda a deber, el Estado no administra, el Estado se abstrae. Decía el doctor hace unos momentos, ¿qué tendríamos que entender por derechos fundamentales? A mí me parece que estamos hablando de estándares éticos. En su origen, los derechos fundamentales surgieron como un límite a la actuación del Estado. No queremos que sobrepases por el derecho individual, por el derecho de las sociedades, por el derecho de las comunidades. Queremos que actúes, pero lo hagas dentro de un margen de legalidad. Hoy día tendríamos que estarle dando un sentido distinto. Sí quiero que actúes sin sobrepasar ciertos límites, pero quiero que tu actuación sea ética. La ética se nos exige casi siempre a los ciudadanos y a las colectividades, pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Por qué no exigimos ese estándar ético a cada uno de los servidores públicos y a cada uno de los poderes que nos gobiernan? Esa es, desde mi perspectiva, la mejor visión que podemos tener ahora de los derechos humanos. No estemos pensando que son solamente un límite para la actuación, sino también una exigencia para la rectitud en la actuación estatal. No solamente impone obligaciones al Estado, sino también derechos a los ciudadanos. Y uno de esos derechos es exigirle esa rectitud ética. Mucho podríamos pensar respecto de cuáles son los ámbitos en los que nos queda a deber el Estado, pero ¿cuál es nuestra participación? ¿Cuál es la ciudadanización de esos derechos? ¿Cómo comprende la ciudadanía lo que comentaban hace un momento, de tener que llegar a hacer fila a cualquier oficina gubernamental? ¿Por qué no utilizamos la inteligencia artificial, como ya también lo hemos dicho en este foro? ¿Por qué no son confiables las plataformas digitales? ¿Por qué necesariamente, si está el formato en vía electrónica, lo tengo que imprimir por duplicado para llevarlo a la instancia gubernamental? Son este tipo de cuestiones sobre las que tendríamos que reflexionar más. Como también ya se dijo hace unos momentos, medir la eficacia en el cumplimiento y en el respeto de los derechos fundamentales es algo bastante complejo. Casi siempre el discurso de eficaz y eficiente nos envuelve. Pero ¿quién mide esa eficacia? ¿El propio gobierno? Tenemos números, algunos de ellos ya nos proporcionaba uno aquí también el compañero del Latinobarómetro, pero tenemos otros también en cuanto a los índices de corrupción, por ejemplo. Siempre que hablamos de corrupción es un tema que nos da como flojera, como que nos angustia y nos deja sin esperanza, porque parece que, como alguien lo dijo, es una característica muy humana que no podemos erradicar, pero que nos cuesta bastante dinero. Casi todos los días ocurren estos actos de corrupción que en pesos mexicanos llegan a costar 1,600 por día y por adulto. Hagamos una tómbola con esto y veremos
esta cumbre monetaria que no necesariamente llega ni al gobierno, ni a las arcas, ni mucho menos a los ciudadanos. También pensamos que la corrupción solamente irrumpe en los ámbitos económicos y en contra de las empresas, y no es así. La mayor parte de quienes la sufren somos ciudadanos, no son empresas, no son grandes factorías las que tienen que pagar los costos de la corrupción. Es un punto en el que tenemos que centrarnos en un primer lugar para entender qué es lo que está pasando con este derecho a la buena administración. Entre los retos y entre las propuestas tenemos también la capacitación y profesionalización de los servidores públicos. Medir esta capacitación. De nada nos sirve que un servidor público tenga la obligación de tomar 40 horas anuales de capacitación, como ocurre en el sector público en México, cuando son capacitaciones en línea donde el servidor público lo único que hace es estar escuchando, en el mejor de los casos, la computadora, porque casi nunca le pone atención. No hay manera de medirlo, no es registrable, jamás se sabe si efectivamente sirvió o no al propósito para el que fue diseñado e incluso para la tarea que desarrolla el servidor público. Y esto es algo que sí se puede hacer. No estamos hablando de una costumbre antiquísima ni de una mala práctica, sino simplemente de elementos que habría que corregir y respecto de los cuales habría que actuar. El servicio civil de carrera, por ejemplo, que con tanto ilusión, por decirlo así, se anunció por el año 2000 y que para octubre de este año se expidió una circular en el gobierno federal en la que se señaló que se paralizaban sin fecha próxima todos los procedimientos relacionados con el servicio civil de carrera. Entonces, ¿cómo esperamos tener servidores públicos que sepan lo que tienen que hacer, que su actuación sea eficaz y eficiente, si también cerramos los procedimientos del servicio civil de carrera, tanto de ingreso como de ascenso a las siguientes categorías? ¿Qué esperanza podemos darle si no existe este servicio civil de carrera y aparte tampoco hay lo que hace mucho tiempo se buscaba, estabilidad laboral para los servidores públicos? Y esto tampoco es lejano de obtener, es posible obtenerlo. No estamos hablando de valores o de cristalizaciones de lujo como podríamos suponer, estamos hablando de cuestiones que se pueden llevar a cabo. La exclusión digital es otro elemento importante en lo que acabo de decir. ¿Por qué tenemos que imprimir el formato si ya está ahí? Si hay un QR, si lo pueden escanear, si lo llevo. Y quizá estamos hablando esto en las grandes ciudades, pero existe, por lo menos en México, una tercera parte de la población que no tiene acceso a Internet. Y de las dos partes que sí tienen acceso a Internet, no todas tienen acceso a datos, y no siempre. Esa es otra brecha importante que habría que resolver. Y son actividades todas que corresponden decididamente a la administración pública. Entre las propuestas nos dicen adopción de tecnologías emergentes, promoción de políticas que garanticen la inclusión, implementación de sistemas de gestión para datos abiertos, fortalecimiento del control ciudadano, que es lo que doy en llamar como ciudadanización, creación de espacios de diálogo entre ciudadanos y administradores públicos, que tampoco los tenemos o no siempre son eficaces, formación en derechos humanos y ética pública para los servidores públicos, y algo también muy importante, la cooperación internacional. En los ámbitos o en estos espacios internacionales hemos visto muy poco intercambio entre las administraciones públicas de los países. Quizá también por otro punto que también mencionó el decano, el entendimiento que tenemos respecto de la democracia. En términos de Bauman, creo que estamos ante una democracia líquida y tendríamos que estar buscando una reconfiguración de ella. Pero cuando vamos a conceptos como democracia, justicia, siempre da miedo. Nadie quiere levantar la mano y decir esto es ahora o esta es la bandera que tenemos que enarbolar.
Los que estamos aquí quisiera invocarlos, despertarles este interés para reconfigurar lo que entendemos por democracia. La democracia como la estudiamos, como la entendíamos, ya no nos basta, no nos es suficiente bajo los esquemas en los que estamos. Hablar de democracia mixta es hablar de otra cosa a la que no le queremos quitar el calificativo de democracia porque nos asusta. Pero nadie está viviendo en democracia en la actualidad, por lo menos no en los orígenes que tenía. Estamos viviendo en un régimen distinto, podemos decirle autocrático, podríamos decirle dictatorial, pero ese no es el punto. El punto es que encontremos exactamente de qué estamos hablando. Dotar a las cosas por su uso, dotarlas de un contenido y de un concepto por su uso, como lo decía Wittgenstein, y no solamente por lo que esperamos de ellas. El derecho fundamental a la buena administración pública es todavía una aspiración en construcción. No lo hemos alcanzado. Como consuelo podríamos decir que desde que concluyó la Revolución Francesa aspiramos a la libertad y al respeto del individuo y no lo hemos alcanzado después de todos estos siglos. Tenemos conductas como la desaparición forzada que claramente nos hacen palpar que eso de la libertad, de la dignidad y de la justicia es todavía una aspiración. Máxime en cuestiones como estas, donde toda la obligación o la carga cae directamente en el Estado. El derecho a la buena administración pública es una aspiración en construcción. Y si no tomamos las riendas de esa construcción, no se va a construir. ¿Por qué? Porque es un estándar ético exigible al Estado y no se lo va a exigir él, lo tenemos que hacer exigible nosotros. Esa es la reflexión del día de hoy, que busquemos el contenido de estas palabras, que dotemos de un contenido real, actual, conforme a su uso, a esto de lo que hablamos, a los derechos fundamentales, a la democracia, a la libertad y sobre todo ciudadanicemos esta exigencia, que sean estándares éticos exigibles al Estado, pero no por otros estados o por la economía de mercado, sino por los ciudadanos que integran todas estas poblaciones, por cada uno de nosotros y más aún por los que están por venir. Quizá nosotros ya nos vamos, pero hay muchos que vienen y es por ellos que debemos estar. Últimamente pensábamos, precisamente, hacíamos la reflexión sobre el estado al que vamos, bajo reformas legales como las que estamos viviendo en México, donde no solamente se desconfiguran los derechos, sino que pareciera que el Estado nuevamente transborda y rebasa la esfera institucional y de los ciudadanos. Nos dice: la acción de los estados no debe costar recursos a los ciudadanos, ni recursos económicos, ni recursos físicos, y tanto menos recursos humanos. Debemos contar con mecanismos prontos para resolver las controversias que se entablan en su contra y la debida certeza del quehacer público que promueva realmente los derechos fundamentales. No queremos el discurso del respeto a la dignidad, porque esto no nos va a fortalecer nunca. Lo que queremos son ciudadanos interesados en el rescate de su dignidad. Por favor, ciudadanicemos todo lo que tiene que ver con el Estado. Gracias. Bravo. Muchas gracias a la doctora Sandra Regina Hernández Cetina por la reflexión que ha compartido con nosotros esta mañana. Y cerramos con el maestro Ricardo Benjamín Pérez.